Buenas noches con todos. Esta ocasión pues voy a hablar acerca de los contratos administrativos en el Ecuador. Y para comenzar es importante definir qué son los contratos administrativos. En Ecuador los contratos administrativos son acuerdos de voluntades que surgen entre el Estado o entidades públicas y personas naturales o jurídicas con el fin de cumplir con fines públicos. Estos contratos están regulados principalmente por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y el Código Orgánico Administrativo COA. ¿Cuándo se considera que un contrato es administrativo? Un contrato es administrativo cuando una de las partes es el Estado o una entidad pública y el objetivo es el cumplimiento de una función pública. El Código Orgánico Administrativo, en el artículo 125, lo define como un acuerdo que produce efectos jurídicos entre dos o más sujetos donde una de las partes ejerce una función administrativa. Entonces, para que tenga esta calidad, recordemos que va a tener calidad de contrato administrativo cuando interviene una institución pública o del Estado. En este tipo de contratos, la particularidad es que prevalece el interés público por encima del interés particular. Y esta parte es importante reconocer porque luego vamos a hablar de ejemplos de por qué quizá muchas veces en los contratos administrativos los contratistas, si quienes se encuentran en el lado de contratistas, tienen un poco desnivelada la balanza en el sentido de igualdad en las condiciones, pero es justamente por esto, porque el contrato administrativo sí prevalece lo general a lo particular. Y para entenderlo un poco mejor, si yo compro medicinas, por ejemplo, medicinas para un hospital público, eso es más importante porque sirve para la generalidad y quizá lo particular es que yo como contratista gano o tengo una utilidad por la venta de esos insumos. Entonces, esta parte de comprar o hacer esta adquisición para un beneficio para la generalidad, sí va a primar en una relación contractual administrativa. Y a esto es lo que se conoce como cláusulas exorbitantes del Estado que permiten rescindir o modificar unilateralmente el contrato en favor del interés general. Luego vamos a conversar un poco si esta condición en el Ecuador se cumple de manera correcta o incorrecta. Principales características de un contrato administrativo. Bueno, primero, el formalismo. Los contratos administrativos deben cumplir con una serie de formalidades para ser válidos, incluidos procedimientos definidos en la Ley de Contratación Pública, que en esta se define o se detalla el proceso de selección, evaluación, adjudicación, sí, de los contratos. ¿Por qué se mencionan estas etapas? Porque el contrato es el resultado de una etapa preparatoria, precontractual y la contractual que inicia justamente a la firma del contrato. ¿Sí? Como un segundo punto tenemos la desigualdad jurídica. En los contratos administrativos el Estado se encuentra en una posición de superioridad. Esto no ocurre, por ejemplo, en los contratos privados, donde las partes están en igualdad de condiciones. En el artículo 226 de la Constitución se refuerza la idea de que las entidades estatales deben actuar en función del interés público y aquí se ata lo que ya les había mencionado, ¿sí? Que el Estado defiende, asegura, ¿sí? Con un contrato administrativo a través de estas cláusulas exorbitantes el bien general. Como un tercer punto están las cláusulas exorbitantes y estas son disposiciones que otorgan al Estado facultades unilaterales
como la modificación o terminación de un contrato, sin el acuerdo del contratista. Esto se justifica por la necesidad de proteger el interés general y asegurar que los proyectos públicos cumplan sus fines. Pero, insisto, en teoría, sí, esto es correcto. Les daba el ejemplo de la compra de medicinas, esto es correcto. Pero vamos después a ver, les voy a poner un ejemplo, ya esto llevado a la práctica, porque recordemos que los contratos administrativos se ejecutan a través de un funcionario público que tiene la calidad de administrador de un contrato administrativo. Y es allí quizá donde surgen inconvenientes, ¿sí?, que dificultan la ejecución contractual. Porque muchas veces estos administradores de contrato no aplican de manera o dentro del marco jurídico, ¿sí?, estas cláusulas contractuales que tienen que ir de la mano con la normativa, con el marco jurídico, y es donde se pueden generar inconvenientes en la ejecución del contrato. Incluso muchas veces puede llevarse a actuaciones injustas hacia los contratistas, y como existe esta superioridad, ¿sí?, de beneficio en los contratos administrativos, sí he podido ver en mi experiencia también como abogada en este campo que existen inconvenientes que llevan incluso a terminaciones unilaterales, y esto perjudica gravemente al contratista, y no en todos los casos es netamente culpa del contratista. Entonces, hay en otros que sí, hay contratistas también que no cumplen de manera explícita, taxativa y formal un contrato administrativo y no llevan a esta ejecución del contrato como tiene que ser. Los contratos administrativos, como se derivan de la función pública, se derivan del derecho público, del derecho administrativo, esto da la obligatoriedad de que todas las actuaciones tienen que enmarcarse dentro del marco jurídico, dentro de sus cláusulas contractuales o de las normas que rigen este tipo de contratos. Y aquí es donde a veces la falta de conocimiento de una de las partes puede también acarrear que haya dificultades en la ejecución de los contratos. Me voy a permitir citar poquísimos artículos que me parecen relevantes dentro de esta temática que estamos en este momento exponiendo, y es el artículo 226 de la Constitución y el 288 de la Constitución. El 226 dispone que la administración pública actúa bajo los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y responsabilidad. Estos principios son la base de todos los contratos administrativos, ¿sí?, y van acorde también a lo que establece la ley y reglamento de contratación pública. En el 288 de nuestra Carta Magna establece que las compras públicas deben cumplir con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, y se priorizan los productos nacionales. Ahora bien, dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 6, se define a los contratos administrativos como aquellos que tienen por objeto la adquisición de bienes, obras o servicios que el Estado necesita para cumplir sus fines. Y también en el artículo 4 establece los principios, ¿sí?, que tienen como base los ya citados en la Constitución y que rigen la contratación pública, como la legalidad, transparencia, igualdad y participación nacional. Finalmente, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 125, define que es un contrato administrativo reafirmando su naturaleza como acuerdo entre el Estado y un contratista
para cumplir los fines públicos. Asimismo, su artículo 30 regula la competencia normativa de la administración pública, estableciendo que los contratos administrativos deben respetar las normas previamente establecidas. Esto tiene que ver con el principio de legalidad que les comentaba, que es actuar bajo un marco jurídico establecido. No debería ser sujeto a criterio, ¿sí? No puede ser subjetivo, tiene que ser objetivo, porque todo contrato administrativo, ¿sí?, tiene que fluir su ejecución basado en una normativa o una cláusula contractual. Procedimientos en la contratación pública. Los procedimientos para celebrar un contrato administrativo están claramente definidos en la ley y en su reglamento, y vamos a mencionar esto para poderlo comprender de mejor manera. Como primer punto tenemos la planificación. Todas las entidades públicas deben contar con un plan anual de contratación, que se lo conoce como PAC, y que define los bienes y servicios y obras que se requerirán durante todo el año, y esto permite prever y programar las adquisiciones, ¿sí? Segundo punto, la selección del contratista. Dependiendo de la cuantía y tipo de contratación, se puede optar por diversos procedimientos, ¿sí?, como licitación, subasta, contratación directa cuando son consultorías, régimen especial, etc. Todas las formas de procedimientos que están establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Posterior a ello viene la adjudicación, y una vez que se ha evaluado las ofertas, la entidad pública adjudica el contrato al oferente que ha cumplido los requisitos técnicos y económicos establecidos en el pliego. Como generalidad, en los contratos administrativos se adjudica al menor costo, pero que haya cumplido los términos de referencia o especificaciones técnicas establecidos por la entidad. Entonces, estos 3 puntos es importante, sí, mencionar, porque, como les decía, el contrato administrativo es el resultado de estas etapas generales que hemos hablado. La planificación, cuando la entidad define las necesidades que va a tener para un año fiscal, ¿sí? Luego viene la selección del contratista, donde pasamos toda la etapa precontractual, se define el tipo de contratación y se procede ya a llegar a una selección de un proveedor que haya ofrecido el costo más bajo, ¿sí?, y que cumpla lo que la entidad está requiriendo como requisitos mínimos. Y posterior ya viene la adjudicación. Acabada la etapa de adjudicación, se firma el contrato y empieza la etapa de ejecución contractual. Tenemos los principios fundamentales en los contratos administrativos, ¿sí?, y que estos permiten el adecuado uso del recurso público. Y dentro de los principales principios que rigen a un contrato administrativo, tenemos a la transparencia. Todos los procedimientos deben ser accesibles y conocidos a la ciudadanía. Es por ello que la mayoría de procesos se publican en un PAC, que este PAC es visible, ¿sí?, para cualquier persona, tenga o no tenga, sea o no sea proveedor del Estado, o tenga o no tenga una clave del portal de compras institucional, ¿sí?, lo puede visualizar. La publicación en el portal de compras públicas favorece o minimiza, ¿sí?, favorece a la transparencia y minimiza que pueda existir actos de corrupción. Segundo, la igualdad de trato. Todos los oferentes tienen las mismas oportunidades para competir, lo que asegura una libre competencia y selección al mejor contratista. Esta igualdad de trato tiene mucho que ver con lo que
ahora se escucha mucho de la concurrencia. El dar condiciones igualitarias a la mayor cantidad de proveedores favorece a la concurrencia para que haya más oferta, en este caso más ofertas, ¿sí? Y se pueda conseguir, haya mayor competencia y se pueda conseguir un mejor costo, es decir, una eficiencia en el uso del recurso público. Y finalmente, dentro de los principios principales, como les mencionaba, está el de legalidad. La contratación pública está sujeta a un estricto control legal, asegurando que todos los procesos se realicen dentro de un marco normativo. Hablemos de diferencias entre los contratos administrativos y los privados, y creo que esto es importante mencionar porque dentro de mi experiencia he tenido reuniones donde funcionarios públicos me han dicho, esto sí lo puedo hacer porque no está prohibido en la normativa. La norma explícitamente no lo ha prohibido, entonces yo puedo hacer de esta manera. Y esto es una característica particular del contrato privado. En el contrato administrativo puedo actuar todo lo que se encuentre dentro de un marco jurídico, dentro de mis cláusulas contractuales. Y en un contrato privado puedo hacer todo lo que, o sea, como derecho privado, entendiéndolo así, no puedo hacer todo lo que no esté prohibido. ¿Sí? Y ahí se firma un contrato privado y me desenvuelvo como yo haya fijado las condiciones mientras no haya prohibición. Pero en un contrato administrativo no puedo hacer a voluntad de incluso una necesidad, hasta incluso un acuerdo entre las partes. No puedo. Tiene que estar, si ese acuerdo al que yo llegue, cualquiera que sea, tiene que tener un marco normativo establecido. ¿Sí? Es esencial comprender cómo los contratos administrativos se diferencian de los privados en primera instancia, como negociación. En los contratos privados, la negociación o las partes negocian libremente las condiciones, lo que les estaba mencionando. En los contratos administrativos, las condiciones están predefinidas y el contratista debe ajustarse a ellas. No hay opción. Modificaciones unilaterales. En un contrato privado, cualquier modificación debe ser acordada por ambas partes. En un contrato administrativo, el Estado puede modificar el contrato unilateralmente si es necesario para proteger el interés público, obviamente siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento o en la normativa que se haga alusión. Los fines públicos. Los contratos privados persiguen fines económicos particulares, mientras que los contratos administrativos buscan cumplir con objetivos públicos como la construcción de una infraestructura o prestación de un servicio esencial. Entonces, como conclusión, en Ecuador, los contratos administrativos son fundamentales para la correcta ejecución de las políticas públicas. Estos contratos permiten al Estado cumplir con sus objetivos de desarrollo, mientras que las cláusulas exorbitantes y la regulación estricta aseguran que se mantengan el equilibrio entre el interés público y las obligaciones contractuales. La transparencia y la legalidad son principios esenciales que distinguen a los contratos administrativos y garantizan que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la sociedad. Ahora quiero permitir hacer algunos ejemplos, quizá desde la práctica, y ponerles en contexto de algunas cosas que pasan ya dentro de una ejecución real de un contrato administrativo. ¿Y por qué considero yo, en mi experiencia, hay muchas razones, pero que considero como relevantes y como para ejemplificar en esta exposición de por qué surgen los inconvenientes en la ejecución contractual?
Y estas, obviamente, un contrato administrativo es una relación jurídica entre dos partes, entre un público y un privado, ¿sí? Entre la contratante, que es una entidad pública, y el contratista. Y la primera cosa que yo puedo evidenciar aquí que trae inconvenientes es la falta de conocimiento del marco jurídico que rigen a los contratos administrativos. Y esto está dado en las dos partes, ¿sí? Vamos a hablar primero de la parte de la entidad o de la contratante. Dentro de esto hay que tomar en cuenta que muchas veces los administradores del contrato primero no tienen una formación en el ámbito legal. Esto no es un inconveniente. Hay muchos administradores que dominan la normativa sin necesariamente tener un estudio de abogado o una formación en derecho, ¿sí? Pero en muchas instituciones pasa y he podido notar que los administradores del contrato prácticamente están obligados a hacer una administración por la falta de personal o porque las autoridades lo determinan así, pero no tienen un conocimiento profundo de cómo deben llevar un contrato administrativo. Como mencionaba, si un contrato administrativo se rige bajo el principio de legalidad y esto quiere decir que deben actuar bajo las normas preestablecidas, es necesario que el administrador del contrato tenga que conocer el marco jurídico en el cual se va a desempeñar y esto muchas veces no pasa. Y lo que acarrea este desconocimiento es caer en errores por subjetividades o interpretaciones de lo que debería estar bien. Obviamente estas acciones yo entiendo que son en aras de cubrir a la administración pública por este bien general, pero como insisto, tienen que ser enmarcadas dentro de un marco jurídico y de las cláusulas que están determinadas en un contrato administrativo. De la misma manera, por la otra parte, los contratistas piensan que por ser ellos contratistas solo tienen que dar el servicio, hacer la obra o entregar un bien y eso es todo. Y no es así, porque al estar atados a las cláusulas contractuales, al principio de legalidad en la contratación pública, esto también exige que exista un conocimiento por parte del contratista de las normas que rigen a la contratación pública. Es así que yo he visto que requieren solicitar alguna prórroga, por ejemplo, pero no usan las palabras adecuadas o la petición no es adecuada por este desconocimiento de la normativa, porque no saben qué figura es la que tienen que aplicar o no actúan de manera oportuna, sino ya cuando están dentro de un problema es cuando buscan esta asesoría jurídica para que les den una alternativa. Entonces, importante en esto es que el administrador del contrato se apoye con el personal a la interna que maneje la normativa y que pueda instruirle en el actuar y para los contratistas, por su parte, que se asesoren en caso de desconocer o antes de que se genere un inconveniente, que busquen la asesoría de un profesional que esté capacitado para orientarles en este sentido. Y así se podrían evitar muchos inconvenientes en la ejecución contractual. Otro punto que me gustaría topar y que es importante y veo que sucede mucho es en el tema de las multas. Todo contrato administrativo, ¿sí?, tiene una cláusula, es obligatorio que contemple una cláusula de multas. Y en este sentido, los contratistas,
¿Para qué sirven las multas primero de manera general, ¿no? Las multas sirven para que la contratante ¿sí? Pare, frene o repare algún retraso injustificado por parte del contratista y haga que ese contrato, esa ejecución del contrato vuelva a su curso normal. Entonces hay una sanción con el fin de que el contratista vuelva ¿sí? al estado de ejecución, a la continuidad del contrato. Sin embargo, en este punto hay muchos conflictos. Por dos razones pienso que son importantes. Primero, porque las multas por parte de la administración pública, muchas de estas no se realizan siguiendo el debido proceso, ¿sí? No se hacen las notificaciones correspondientes, no se levantan los informes correspondientes y por tanto estas multas a futuro pueden ser impugnables ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Y las multas no cumplirían el objeto que tienen las multas. Las multas no es solo el sancionar, sino es, como les mencionaba, hacer que el contrato vuelva a su curso. Ese es el objetivo de las multas. Y obviamente la intención de la entidad contratante no es terminar contratos, porque como ustedes conocen, al llegar al 5% de las multas puede la entidad dar por terminado el contrato unilateralmente, incluso antes de llegar a este porcentaje. ¿Sí? Sin embargo, hay este inconveniente, que las multas no son impuestas de manera correcta y no se las ven en este sentido que yo hago esta advertencia de multa con el fin de que el contratista vuelva a su curso normal del contrato, ¿sí? Y por el lado del contratante hay un descuido, es lo que yo he podido ver, en el sentido de la ejecución del contrato, y si hace esto de manera verbal, ya le voy a entregar, deme un día más, por favor, y se hace esta informalidad en el tema de los contratos y muchas veces tanto administradores como, contratante como contratista llevan un contrato administrativo de una manera muy informal a través de WhatsApp, a través de llamadas, cuando existe una cláusula de comunicación entre las partes y tiene que ser por escrito, porque en derecho público también lo verbal no tiene validez. En derecho privado hay validez en la parte verbal y se puede conseguir pruebas de la parte verbal que haya existido, pero en derecho público no. En derecho público solo es válido lo que está por escrito. Y es por eso que siempre se recomienda, tanto para la entidad contratante, para el contratista, que todas las comunicaciones que tengan que hacerse sean por escrito y se dejen en evidencia cronológica de cómo se ha ido desarrollando el contrato, porque adicional a esto, los contratos van a ser revisados por los entes de control. Y los entes de control lo que revisan son los documentos, sean físicos o digitales. Finalmente, ya para terminar, los contratos administrativos bien llevados, ¿sí?, son exitosos y generan un beneficio tanto para la contratante y como la contratista. Un contrato administrativo es de muchísima importancia porque, como hemos hablado, los contratos administrativos ayudan a cumplir las funciones de las entidades contratantes, que las entidades públicas están dadas para dar un servicio a la ciudadanía. Y hay adquisiciones más sensibles o más relevantes que otras, como por ejemplo el tema de salud, y deben ser llevadas de manera oportuna, de manera adecuada, para que no haya retrasos, porque quienes pagan son los ciudadanos. Y también que hay una conciencia en el uso del recurso público, ya que estas compras se hacen con el dinero de todos los ciudadanos. Así que, insisto, la relación entre contratante y contratista debe verse como una alianza estratégica donde yo como contratista doy un bien, servicio u obra
siendo consciente que esto va a traer una mejora a la calidad de vida de los ciudadanos, y la contratante sabiendo que el contratista es un aliado estratégico que permite cumplir las funciones y que lo mejor es resolver cualquier inconveniente en sede administrativa, quiere decir en la misma administración pública, y no judicializar, porque esto trae inconvenientes a futuro para ambas partes. Entonces, invito tanto a las entidades contratantes como a los contratistas que si están ya dentro de un contrato administrativo, se tome esto con la conciencia y la formalidad que el caso requiere, porque estos contratos particularmente, y como ha sido muy repetitiva, tienen que darse en aras del cumplimiento de un marco jurídico estricto. No puede ser sujeto a subjetividades, a interpretaciones o a acuerdos fuera de un marco jurídico. Eso es lo que he tenido que exponer esta noche para ustedes. Les agradezco mucho y siempre estoy a las órdenes.